Soy Toño Sánchez Jr. Afectuoso saludo. Esto es Historias y Crónicas Narradas. Me han, me han dicho de que por qué ataco al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo no estoy atacando a ningún expresidente Álvaro Uribe Vélez. Yo solo quiero decirles que en julio de 1999 tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando solo tenía el 10% de favorabilidad. Recuerdo que la historia se llamó A Paso de Trochador y salió en una revista que había salido recientemente y que salía mensual, que se llamaba Impulso. Esa, esa es la relación que empecé a tener, imagínense ustedes, cuando estaba empezando. Lo entrevisté en una finca que se llama Misiguay, margen izquierda del río Sinú, como a unos 20 minutos. De ahí en adelante periodísticamente lo veía. Le llevé tres razones de carácter humanitario en búsqueda de la paz, que se las mandó Carlos Castaño, que están bien relatadas en el libro Hermanos de Sangre. De resto, es mi posición con respecto a la situación de la violencia que ha tenido nuestro país, en especial la región Caribe y Córdoba, y de la cual yo he venido escribiendo y que no soy ningún paracaidista en esto. Y por esa razón he decidido compartir con ustedes en diferentes momentos estas lecturas que, con la venia de ustedes, le pido el favor que me las permitan hacer, que nos pueden ayudar a todos. Y también en especial a uno, para mostrar de que esto no se trata de ninguna persecución, porque ese es el problema de todas las personas cuando uno opina. No es que me está persiguiendo, no es que esto es una persecución, no es que esto se trata, no se trata de nada de eso, ni de persecución, simplemente se trata de convicciones, de posiciones y de tener una opinión cada quien. Somos un país de desalmados, parte 1. Cuán perversos y desalmados son muchos colombianos, periodistas y políticos de este país. Aquí todo lo que se haga creyendo que es por el bien de esta nación, de inmediato se sataniza. Si un presidente quiere negociar con la guerrilla, le caen por débil. Si utiliza las fuerzas militares legalmente constituidas para acabar con la subversión, entonces es guerrerista. Si no accede a un intercambio humanitario bajo las condiciones de la guerrilla, es tildado de intransigente e inhumano. Si lo permite, su acción es considerada sospechosa, ya que busca otros intereses. Si se sienta a negociar con grupos de autodefensa, sus criticastros consideran esta acción como una catástrofe nacional, a la vez que es indicado de militante o simpatizante de ellos por proponer semejante desafuero. Ni hablar de lo que dicen esos mismos despellejadores de oficio de aquellos ciudadanos que defienden la negociación y de los que residen en esas regiones de influencia para. Miren todo lo que está escrito, porque escrito está. Aquí haber negociado con los paramilitares ha sido toda una tragedia. Sacar del conflicto a un grupo ilegal armado que perpetró las más terribles masacres, que combatió a la guerrilla con sus mismos crueles métodos, que desplazó, que acabó con los subversivos vestidos de civil, que sembró el miedo y el terror en muchos campos colombianos, que se financió con el narcotráfico, que amedrentó a la población urbana, que se tomó el poder político, judicial y social a punta de fusil, no ha servido de nada. Para los amos de la crítica y los siervos del conflicto, esta negociación fue un fracaso rotundo. Y esos mismos catones, que por lo general están en las esferas del poder central de este país, jamás han aportado una idea para la paz de esta nación. Más bien tienen comportamientos de psicópatas, pues parece que les encanta que el fenómeno paramilitar continúe, con el fin de tener suficiente material para poder criticar y enjuiciar las políticas gubernamentales del mandatario de turno, y para despedazar a las regiones en donde se produjeron estos conflictos. Hay personas de este tipo, tan perversas, que ruegan que su crítica se haga realidad
solo para tener el morboso placer de decir, yo te lo dije. No hay nada más fácil y hasta delitoso para esos catones que vivir criticando todo. Sus vidas transcurren solo buscando las desacertadas decisiones de los demás. Dedican su tiempo a escudriñar los defectos de otros, pero jamás, léase bien, jamás hacen un aporte o plantean soluciones reconciliadoras a todos los problemas que dicen ver o que maquinan. Lo peor de todo es que muchos en el pasado vivieron y otros aún viven del Estado. Y supuestamente, según ellos, en aquellas épocas, todo sí que se hacía bien. ¿Y cómo no iba a estar todo bien si nunca se atrevieron a enfrentar abierta y públicamente el problema del paramilitarismo, de la guerrilla, del narcotráfico y de la corrupción? Lo que hacían muy bien era cohabitar con ellos en los 4 años que estaba cada quien en el poder. Por ello quiero plantearles a los lectores un corto ejercicio de memoria reciente de cómo presidentes y políticos que han estado en el pasado en momentos cruciales con oportunidades únicas de cambiar para bien la historia de este país o evitar más muertes de colombianos y extranjeros, los han dejado pasar por cobardía, por beneficio personal y por conveniencia política y por miedo a enfrentar con pantalones esos fenómenos desestabilizadores. Debo reconocer que hubo una excepción, Virgilio Barco Vargas. Empecemos con Belisario Betancur. En su gobierno crecieron inmensamente la guerrilla y el narcotráfico. No quiero decir que el mandatario buscara ese resultado, pero al no enfrentar de manera decidida estos fenómenos de violencia, la subversión se apoderó de más regiones e impuso lo que sabe, terror y miseria. La guerrilla ya se había tomado el poder político desde hacía años en ciertos municipios. Lo oficializaron con la legalización de su organización política Unión Patriótica. Recordemos que en Montería existió el Frente Popular, donde militaban la mayoría de simpatizantes de la subversión. En Córdoba, muchos profesores dictaban en la mañana sus clases de sociales, ideología marxista, y por las tardes iban a cobrar vacunas o a boletear. A todas estas, ¿cuándo será el día en que el llamado magisterio aceptará su responsabilidad en el sentido de que muchísimos de sus miembros hicieron que inocentes jóvenes se fueran para el monte a cargar un fusil? Pero volvamos al tema que estamos tratando. Con Belisario la guerrilla hizo lo que le vino en gana. Un grupo llamado M19 acabó con el máximo órgano de una de las ramas del poder público. El narcotráfico empezó a asesinar ministros, jueces y oficiales de la policía. También comenzó a convertir las selvas de Colombia en inmensos laboratorios de procesamiento de cocaína. Y recordemos que para proteger todas estas estructuras se necesitaban ejércitos privados de justicia. En otras regiones, verdaderos grupos de autodefensa trataban con la ayuda del Ejército Nacional de defenderse de la guerrilla a causa del abandono total del Estado. Aún estos grupos no habían sido penetrados por el narcotráfico. El Ejército Nacional, que venía debilitándose al caer constantemente de emboscada en emboscada, tuvo en sus manos el máximo triunfo que una fuerza legalmente constituida sueña: derrotar militarmente a un grupo subversivo. Los que estaban por caer eran los del M19, pero Belisario Betancur no quería irse sin dejar el romántico legado de que él era el presidente de las Palomas Blancas. Suspendió la operación militar y negoció con el M19. Indulto, perdón y olvido. Muchos oficiales, suboficiales y soldados recuerdan con rabia y tristeza cómo veían subir decenas de mulas de 4 patas con vituallas, medicinas y frazadas para la guerrilla, mientras ellos tenían que conformarse con unas añejas raciones de campaña. Ya aquí se sabía lo que le venía a los colombianos con el narcotráfico, la guerrilla, los grupos de autodefensa, los grupos de justicia privada y los paramilitares netos. En esta época, muchos le temían al narcotráfico, no por su poder sicarial, sino por los secretos que les guardaba a muchos políticos y gobernantes. Siguió Virgilio Barco Vargas, liberal, 1986-1990. Fue elegido con la máxima votación conocida hasta ese entonces. Días antes de las elecciones,
El impoluto presidente que estaba de salida permitió un programa televisivo en horario prime time en contra del candidato Barco Vargas, sin derecho a réplica, con el ánimo de socavar su credibilidad, pero la treta no dio el resultado esperado. Si Dios lo permite, seguiremos en la próxima entrega. Esto es Somos un país de desalmados, publicado el sábado 9 de junio del año 2007 en este libro que salió al mercado, está agotado, fue una única edición y con esto que está escrito aquí y cómo está descrita las autodefensas aquí, todo lo que hicieron, como para que digan que uno nunca dijo nada, para que digan que uno es perseguidor del monje de la extrema derecha, cuando el primer párrafo es todo una defensa a su política de tratar de hacer un proceso de paz o de sometimiento o de trampa, como se supo muchos años después y como está planteado en el libro ¿Quién fue el verdadero Caín? Historia y muerte de Vicente Castaño, que será lanzado el día sábado a las 11:30 de la mañana en el Salón Bombardino Hotel GHL, aquí en la ciudad de Montería. Y quien va a moderar es la periodista Salud Hernández. Y que está aquí y decir que uno perseguía. No, es que ese es el problema de esta extrema izquierda, de esta extrema derecha y de la extrema izquierda, que los que no piensan como ellos, los que no les lamen los zapatos, los que no se les arrodillan, entonces están en contra de ellos. Qué equivocados están. Esto es Historias y Crónicas Narradas. Mil gracias, que tengan un maravilloso mediodía.